Ah, voy a compartir pantalla y vamos a ver la clase de hoy, que corresponde a los oligoelementos. Esto lo vimos en la clase de ayer y iniciamos con oligoelementos. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte. Ok. Y bueno, vamos a leer este primero, que es hierro. El hierro, que tanto nos lo mencionan en muchas ocasiones, parece fácil cumplir con el requerimiento de hierro, pero ya nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas siguen sin consumir las ingestas diarias recomendadas. El hierro tiene muchas funciones. El hierro forma parte del grupo hemo de la hemoglobina e interviene en el transporte respiratorio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, por eso, cuando nosotros no tenemos niveles adecuados de hierro, pues tenemos alteraciones, muchísimas alteraciones, inclusive la falta de concentración por esta alteración en el transporte, inclusive de oxígeno. La mioglobina presente en el músculo cardíaco y esquelético también contiene un grupo hemo que contiene hierro. Entonces, pues también ahí en nuestros músculos tenemos este hierro. Los citocromos presentes en las cadenas respiratorias mitocondriales utilizan muchas enzimas que contienen hierro. Entonces, para realizar nuestras reacciones metabólicas, ocupamos el hierro. El hierro es el oligoelemento del que hay más información. Más de la mitad del hierro corporal estaba formando parte de la hemoglobina y solo unos miligramos se localizan en la estructura de ciertas enzimas. Entonces, pues el principal lugar donde está el hierro, pues va a ser junto con la hemoglobina. Pero pues también forma parte de estas enzimas que son necesarias para el metabolismo. El hierro se absorbe fundamentalmente en el duodeno. Hay que apúntenlo, por algo les digo, se absorbe en el duodeno. Perdón. Les pongo aquí el puntero. En el duodeno, el hierro hemínico es el absorbido con mayor eficacia. Entonces, cuando el grupo hemo no hem, entonces el famoso hem, el hierro hemínico, se absorbe con mayor eficacia. Y ese es el de origen animal, como lo han visto seguramente en otras clases. Le sigue el hierro ferroso o divalente y después el férrico o trivalente. Entonces, el hemínico pues es el que se absorbe. Nosotros cuando compramos un suplemento normalmente llegamos a encontrar, al menos yo he visto que el que más nos recomiendan es el hierro ferroso. Y esto es por la absorción. El hierro hemínico pues lo encontramos, como les decía, en alimentos de origen animal. Si hay una deficiencia de hierro, se incrementa la absorción de hierro hasta 3 a 4 veces. Es decir, si yo consumo alimentos con hierro y tengo una deficiencia, pues mi duodeno va a incrementar esta absorción porque obviamente estoy identificando que tengo una deficiencia. Entonces esto es muy importante. Los factores que aumentan la absorción de hierro, la vitamina C, por eso cuando tengan un paciente con anemia, aparte de dar un buen aporte de hierro, deben dar un buen aporte de vitamina C, porque la vitamina C trabaja en conjunto para que se absorba el hierro. Entonces, es importante. El pH gástrico, este también es importante. La presencia de aminoácidos y azúcares, entonces una buena alimentación en sí. Azúcares en sí son carbohidratos. Entonces, no quiere decir que se tenga que comer el azúcar o tomar bebidas con azúcar, simplemente los carbohidratos. Entonces, una alimentación adecuada con un buen aporte de hierro hará que se absorba este hierro. ¿Qué factores condicionan una peor absorción? La hipocloridria, es decir, algunos medicamentos que llegamos a consumir. En este caso, por ejemplo, la ranitidina disminuye la absorción del hierro. Ahorita ya no se vende o no es común que lo vendan, pero cuando se consumía, yo conocía gente que tomaba ranitidina a diestra y siniestra, y pues obviamente tendremos ahí que vigilar la deficiencia de hierro. La presencia de fitatos
tanatos o calcio, que esto está presente en muchos alimentos, entonces hay que dar alimentos con bajo aporte en esto. La realidad es que, por ejemplo, los fitatos se encuentran en algunos alimentos como verduras, frutas. No quiere decir que lo tengas que quitar, pero tampoco dar en exceso, entonces eso es muy importante. Los cereales para lactantes suelen ir enriquecidos con hierro y las recomendaciones para la composición de la fórmula de soya incluyen un contenido de férrico superior, es decir, todos los productos que llegan a sacar para niños, es decir, las fórmulas lácteas, que no se recomiendan, pero los llegan a sacar, contienen hierro. Entonces, esa es una realidad. Vemos, si ustedes buscan en Salud 2018, todavía es preocupante la cifra de anemia que tenemos en mujeres y en niños. La realidad es que es importante la población en México. Una gran parte de la población es pobre, nosotros lo veíamos, está en extrema pobreza. Yo cuando estaba en el servicio les contaba, o sea, le preguntábamos a los pacientes si realmente consumían carne 1 a 2 veces por semana, si acaso. Entonces, realmente hay que vigilar mucho esta parte, porque sí tenemos pacientes con anemia y es secundario también a alimentaciones muy deficientes. Entonces, eso es importante. Hombres, la encuesta ya recomendada a hombres de 8 a 11 miligramos al día, mujeres de 8 a 15 miligramos al día, mujeres embarazadas de todas las edades 27 miligramos al día, mujeres lactantes de 19 a 30 años 9 miligramos al día, mujeres de 7 meses niños de 7 meses a 1 año 11 miligramos al día, de 1 a 3 años 7 miligramos al día, de 4 a 8 años 10 miligramos al día y a partir de los 9 años pues ya se considera estas ingestas ya recomendadas. Entonces, para nosotros, saber esta parte, aquí son 29 chicos, no son 9. Déjenles pongo el 2. No sé por qué le puse aquí. Son 29. Importante porque pues también este hierro que nosotros consumimos, pues obviamente también sirve o pasa como un componente de la leche materna. Entonces, y vuelvo a insistir, lo van a ver creo que es en Ciclos de la Vida, donde se ve esta parte, la importancia de que la mamá entienda que la leche materna es la mejor opción para el bebé, porque tiene las cantidades adecuadas de hierro. Entonces, pues es importante esta parte, ver que nuestras mujeres estén consumiendo adecuadamente hierro y sobre todo también evaluar en los niños, porque llegamos a ver niños, o a lo mejor alguno de ustedes pasó por eso, niños con falta de concentración, niños mareados, niños con dolores de cabeza y suele ser por deficiencia de hierro. Entonces hay que vigilar mucho esta parte y sobre todo en la consulta siempre preguntar sobre signos y síntomas. Ok. Aquí encontramos algunos alimentos con hierro, vemos que no es tan difícil obtenerlo, por ejemplo, en pacientes que no quieran consumir carne, siempre y cuando consuman leguminosas, pues se puede llegar al requerimiento. La carne sí contiene también hierro, entonces estas son las cantidades. Vemos que comparado a la carne, pues tiene todavía, comparado a las demás, pues la carne es el que más tiene hierro. El hígado suele ser una de las estrategias que se llegan a utilizar con las mujeres con anemia, con niños con anemia. Yo sé que no es de agrado de toda la gente, pero la verdad es que el hierro, el hígado, pues tiene grandes cantidades de hierro. Yo, por ejemplo, en su momento, mi mamá tuvo un problema en su matriz y tenía anemia. Entonces sí utilicé mucho la estrategia de usar el hígado. No a mucha gente le gusta, ella sí afortunadamente lo consumía. Metí mucho las espinacas, metí muchas leguminosas y realmente rápido se recuperó de esa anemia. Una anemia severa. Los niveles normales de hierro normalmente se recomiendan entre 11 a 16 gramos por decilitro en sangre. Esos son los niveles normales en sangre. O sea, si yo le tomo un estudio a cualquiera de ustedes, deben de salir más o menos en ese rango, entre 11, 16 o 15 más o menos. Mi mamá tenía hierro sérico de 7. O sea, era algo severo, algo impactante. Esa fue una de las razones por las cuales le quitaron la matriz a mi mamá.
pero sí es importante llevar un tratamiento en estas personas con anemias de este tipo, porque son anemias severas. Entonces sí es importante esto. Obviamente van en conjunto trabajando con el doctor, entonces siempre eso es importante. Aquí vemos causas de ferropenia. Todas estas causas pueden ser causadas de anemia. Puede ser porque los niños sean prematuros, una desnutrición intrauterina, es decir, que las mamás no consuman adecuadamente hierro, pérdidas prenatales, es decir, que el niño haya tenido algún sangrado, pérdidas perinatales, placenta previa, es decir, que se desprenda la placenta, ligadura precoz del cordón, patología neonatal y extracciones, que eso realmente lo determina el médico. Disminución del aporte en lactantes, pues la lactancia materna que es lo más necesario, pero que la verdad es que a lo mejor la mamá no tenga una buena cultura de cómo empezar a introducir alimentos y esto pueda originar deficiencia de hierro. Cuando se introduce precozmente la leche entera de vaca, eso pasa mucho en las comunidades. En las comunidades, normalmente ya empiezan desde muy bebés a darles leche de vaca. Y no es porque sea una pésima opción, no. Pero todo tiene su momento. La leche de vaca se recomienda a los niños a partir del año. Entonces, durante el primer año realmente, pues es entre los 6 primeros meses leche materna exclusivamente. Y a partir de los 6 meses, pues ya leche materna y algunos alimentos. Pero eso es muy importante, que nosotros enseñamos a los pacientes a cumplir este requerimiento. El resto de la infancia y de la adolescencia, pues cuando hay dietas bajas en este contenido, por ejemplo, dietas muy restrictivas. Entonces, eso es muy importante. Que disminuye la biodisponibilidad para su absorción, el exceso de alimentos ricos en folatos y tanatos, lo habíamos visto. Tratamiento crónico con inhibidores de la bomba de protones, que se me ha olvidado subirles los videos. Ahorita se los voy a subir. Infecciones recurrentes, alteraciones en la absorción intestinal, síndrome de malabsorción intestinal como la enfermedad celíaca, nos puede provocar mala absorción de hierro. Fíjense, son muchísimos factores que pueden alterar la biodisponibilidad. Entonces es importante. Pérdidas hemáticas, es decir, cuando nosotros tenemos sangrados como gastritis, úlceras, reflujo gastroesofágico con hernia del hiato. Por ejemplo, mi hermano tiene una hernia en el hiato y la verdad es de que es muy complicado este tipo de patologías. Llega un momento en el que de hecho deben de ser operables. Entonces, pues hay que valorar todo esto porque los pacientes probablemente van a tener deficiencia de hierro. Varices esofágicas es común, las varices esofágicas es a nivel del esófago. De hecho, cuando hay varices esofágicas no se dan alimentos duros porque las puedes lesionar. Hemorroides también porque puede haber sangrados. Pólipos, neoplasias, es decir, linfomas intestinales, también pueden provocarnos estas pérdidas de hierro. Antiinflamatorios no esteroideos también nos pueden provocar que no se esté absorbiendo el hierro correctamente, entonces hay que checar estos antiinflamatorios. Pérdidas urinarias, pérdidas menstruales. Es muy importante. Yo sé que a los hombres puede ser muy incómodo, sobre todo en las consultas. La verdad es que yo no suelo preguntar mucho eso, solo cuando identifico deficiencia de hierro. De hecho, es muy común, si vas a un médico, te lo va a preguntar cuando empiezas a tener síntomas que tienen que ver con deficiencia de hierro. Normalmente se pregunta el sangrado, cuánto tiempo dura el sangrado y muchas preguntas que es con esta finalidad de ver si probablemente mediante el sangrado menstrual la paciente está perdiendo demasiado hierro y hay que suplementarlo. Y es que no todas las mujeres pues pasan por el mismo ciclo menstrual, entonces eso es muy importante. Es una de las principales pérdidas de hierro en las mujeres y por eso las mujeres son las que más llegan a padecer anemia. No quiere decir que los hombres no. Sí, yo he llegado a tener pacientes con deficiencia de hierro, pero suele ser más común en las mujeres. ¿Qué poblaciones están en riesgo? Hay que ver también nuestras poblaciones en riesgo. Prematuros, nuestros bebés prematuros hay que tener en cuenta que van a tener un riesgo.
Pérdidas prenatales, pérdidas perinatales, la lactancia materna exclusiva después del sexto mes, es decir, que después del sexto mes, como la mamá no tenga dinero, es muy común, sigan nada más dando leche materna y realmente sí hay que dar, pero a partir del sexto mes se empiezan a introducir otros alimentos. La introducción precoz de la leche materna, introducción tardía de la alimentación, lo que les decía, dietas inadecuadas, restrictivas, escasos alimentos ricos en exceso de alimentos ricos en fibratos y en tanatos. Cuando las pacientes llegan a ser deportistas, ¿por qué? Porque pues hay mayor requerimiento de hierro para muchísimas cuestiones de transporte de oxígeno, enzimáticos, entonces por ahí los deportistas es muy importante siempre estar evaluando a nuestros pacientes a ver si no llegan a tener una deficiencia de hierro. Menstruaciones muy abundantes también es una de las posibles causas de deficiencia de hierro. Los suplementos con hierro, ¿qué nos dice? Los prematuros sanos que toman pecho deben recibir aportes de hierro desde el primer mes de vida hasta que tomen alimentación complementaria rica en hierro. Esto es para prematuros. Apúntenlo por ahí porque puede venir en el examen, porque a los que se vayan a dedicar a bebés, pues esto es importante. Se les tiene que dar 4 miligramos por kilogramo al día, es decir, si un bebé pesa, no sé, 2 kilos, 2 por 4, serían 8 miligramos al día. ¿Por qué? Porque son por kilogramo. Entonces, 4 miligramos por kilogramo al día. Si el peso del nacimiento fue inferior a 1500 gramos, y esto es por si pesó menos de esto. Por ejemplo, un paciente que haya pesado 900 gramos al nacer, o si pesó 1200, se le tiene que dar esta cantidad. Y se le tiene que dar de 2 a 4 miligramos al día si el peso del niño, si el peso del bebé fue mayor a 1500 gramos. Entonces, ahí hay que preguntar cuánto fue el peso al nacer. Si tenemos un bebé de 1200 miligramos, se le tiene que dar 4 miligramos por kilogramo al día. Si tendríamos un niño de 1800 miligramos, ahí se podría elegir entre 2 a 4 miligramos por kilogramo al día. A lo mejor ustedes dicen, yo le doy 2. O habrá alguien que me diga, yo le doy 3 miligramos. O habrá alguien que diga, yo le doy 4. Entonces, eso es muy importante porque estos niños van a tener deficiencia de hierro. Y bueno, aquí dice cuando hay una ferropenia, se les dan sales ferrosas, que son las más eficaces, sobre todo el sulfato ferroso, de hecho es el que más se da como tratamiento. Se deben de tomar en ayunas 15 a 30 minutos antes de la comida. Tiene efectos adversos. Yo he escuchado mucho sobre esto de diarrea, puede haber pigmentación de los dientes, puede haber dolor estomacal. Entonces esto es importante. Se les da de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día de hierro elemental durante 3 a 5 meses en función de la gravedad de la deficiencia, la tolerancia al hierro y la respuesta. Es conveniente realizar un control analítico a las 2 a 3 semanas de haber finalizado el tratamiento con el fin de documentar la normalización de los valores. Entonces, si tengo un paciente que tiene deficiencia de hierro, se da de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día. Por ejemplo, yo peso 60 kilos, 60 por 3, yo tendría que consumir 180 miligramos de hierro. Esto para llenar mis depósitos y una vez, esto es durante 3-5 meses, ya que yo veo que está normalizado, se deja de consumir. Entonces es importante esa parte, nada más es una suplementación para deficiencias severas. Si el paciente empieza a tener la deficiencia no es tan severa, probablemente lo podemos cumplir con la alimentación, siempre y cuando contabilicemos que cumpla la ingesta diaria recomendada. Pero si es una deficiencia severa, sí hay que suplementar, chicos. ¿Dudas con el hierro? Yo sí tengo una, Miss. Sí, dime. ¿Cuál entonces la diferencia entre el hierro M y el no M? O sea, el M es el que se va a absorber y el que se encuentra en los alimentos. ¿Y el no M cuál? El NOEM es muy bajamente biodisponible, se encuentra en vegetales normalmente, es de origen vegetal y tiene muy baja biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no se absorbe en mayor proporción comparado al hierro M.
El hierro M que viene de origen animal, tú así distínguelo. M también viene de origen animal, no M viene de origen vegetal. Esa es la realidad, es la diferencia. El NOEM, como al ser de origen vegetal, se absorbe un 20-30%. El EM, al ser de origen animal, se absorbe hasta un 60-80%. Entonces, por eso es la diferencia y por eso se prefiere el hierro EM cuando es por la alimentación. Cuando son suplementos, se prefiere el sulfato ferroso, porque hay sulfato ferroso y sulfato férrico. El que es más biodisponible es el sulfato ferroso, porque el sulfato férrico necesita muchas partes para que se transforme en sulfato ferroso y se pueda absorber. Sí, ok. ¿Ya? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok, sí. No, Miss. Perfecto. Seguimos con el zinc, un gran oligoelemento muy usado. Nosotros en el área clínica lo usamos mucho. La actividad del zinc está relacionada con numerosas enzimas del metabolismo inmediato y de la función inmunológica, sobre todo en la parte de la función inmunológica. Si es un inmunomodulador, en la área clínica nos sirve bastante. La cantidad de zinc en un individuo adulto es de 2 a 3 gramos, es poquito. Una gran proporción de esta está en el tejido óseo y en los músculos. La absorción fundamentalmente se realiza en yeyuno, hay que aprender esto, por medio de transportadores específicos. En el plasma se transporta unido a la albúmina, fíjense la importancia. Entonces, para que se pueda llevar esta parte, pues hay que tener niveles adecuados de albúmina en sangre. Entonces, les voy a dar otro valor bioquímico, por ahí apúntenlo. ¿Cuánto es lo normal de albúmina que debemos de tener en sangre? Nosotros debemos de tener normalmente albúmina en sangre de 3.5 a 5 gramos por decilitro. Es decir, si yo le tomo un estudio ahorita a Caleb y me sale que tiene 3 gramos por decilitro de albúmina, Caleb tiene una hipoalbuminemia. Hay que checar por qué. Puede ser por una desnutrición proteica, puede ser porque está inflamado, puede ser porque está edematizado, hay muchísimas razones. Pero es importante que nosotros sepamos los valores normales de albúmina. Apréndanselo desde ahorita. Los valores normales de la albúmina en sangre deben de ser de 3.5 a 5 gramos por decilitro. Ustedes deben de tener esos valores. Son pacientes sanos. Normalmente nuestros pacientes que están enfermos o hospitalizados llegan a tener niveles bajos, pero por otras razones. Inflamación, porque el paciente tiene un catabolismo proteico, que ustedes ya están viendo que es un catabolismo. Entonces, ahí es otras razones. Pero ustedes deben de tener valores normales de albúmina. Sus pacientes deben de tener teóricamente valores normales de albúmina. Es importante. ¿Y por qué les digo los niveles? Porque vemos que el zinc pues se transporta junto con esta albúmina. Si yo tengo una deficiencia de albúmina, seguramente voy a tener una alteración de la función del zinc. La ingesta diaria recomendada del zinc para un adulto es de 8 miligramos al día normalmente, para mujeres y 11 miligramos al día para los hombres. Durante la gestación y la lactancia las necesidades se elevan a 11 a 12 miligramos al día y de 12 a 13 miligramos al día respectivamente. Entonces, pues eso es importante. Nuestro cuerpo tiene de 2 a 3 gramos de zinc en nuestro cuerpo y esta es la ingesta diaria recomendada que nosotros requerimos para cumplir las funciones del zinc. Y aquí están alimentos con zinc. La realidad es que es muy fácil también cumplirlos. Las almendras, por ejemplo, las avellanas, el maíz, el arroz integral, los frijoles, algunas semillas. La mayoría de las semillas tienen zinc. Entonces, si tenemos pacientes con una dieta rica en semillas, pues realmente no tendría por qué haber deficiencia de zinc. Las ostras tienen mucho zinc, 38.5 miligramos. Realmente pues no siempre comemos ostras, ¿verdad? Pero es muy común que podamos comer semillas, algunos quesos y esto pues nos aporta el adecuado, la ingesta diaria recomendada de zinc. La deficiencia y excesos. La deficiencia de zinc puede provocar, la deficiencia de zinc se debe a aportes insuficientes. Por ejemplo, dietas veganas muy estrictas
alimentación parenteral, que ustedes la van a ver ya más adelante. ¿Por qué? Porque por la alimentación parenteral, si nosotros no aportamos correctamente vitaminas, minerales, macronutrientes, el paciente va a tener una desnutrición. Malabsorción intestinal, porque lo estamos viendo, se absorbe el intestino. Si el paciente tiene un problema intestinal, pues obviamente no va a absorber este zinc. Los aumentos de necesidades como neoplasias, epidermolosis bulosa, que realmente esto nunca lo encontramos, la epidermolosis bulosa es muy poco común, pero las neoplasias sí. En las neoplasias, que es el famoso cáncer, nuestros pacientes van a tener deficiencia de zinc y muchas veces eso es lo que provoca que el paciente tenga problemas en el sabor, en la palatabilidad de los alimentos. Por eso es importante que nosotros, si el paciente nos dice, ay no, el alimento no me sabe, probablemente es una deficiencia de zinc. El déficit de zinc se manifiesta por anorexia, fíjense, es importante, el paciente no va a tener hambre, retraso en el crecimiento, hipogeusia, lo que les decía, no le sabe ese alimento, no tiene sabor el alimento, una acrodermatitis, vamos a buscar cómo se ve una acrodermatitis, yo la verdad no me acuerdo. Acrodermatitis. Así se ve una acrodermatitis. Hipogonadismo, que es una enfermedad es una condición que pasa en la parte sexual. Alopecia. De hecho, cuando nosotros tenemos hombres en consulta que buscan la parte de algún embarazo, cuando vienen en conjunto con papá, hombre y mujer, para la parte de cuidados prenatales, sí hay que ver los niveles adecuados de zinc, porque sí tiene que ver en la espermatogénesis. Entonces, normalmente en los hombres se busca suplementar a veces cuando vemos que son pacientes con deficiencias, o ver que sea la ingesta adecuada de zinc, porque sí tienen que ver con esta parte. En pacientes también se puede provocar alopecia. El exceso de zinc puede producir signos digestivos como vómitos, epigastralgia, es decir, un problema en el estómago, neutropenia, es decir, bajan los niveles de neutrófilos, anemia, aumento del LDL, es el colesterol malo que tanto conocen. Entonces, pues tampoco hay que consumirlo en exceso porque tiene efectos secundarios, pero la realidad es que el exceso es cuando te pasas 10 veces de la dosis recomendada. Entonces, pues no es tan fácil llegar a un exceso, menos por la alimentación. Entonces hay que ser muy cuidadosos. La suplementación, cuando vemos que el paciente tiene un déficit, por ejemplo, neoplasias, que es común, que es cuando pasa, o problemas intestinales, la dosis habitual es de 5 miligramos por kilogramo al día durante el tiempo que sea necesario para normalizar los niveles plasmáticos. Es decir, nosotros dar esta dosis hasta que veamos que el zinc esté en niveles adecuados. Plasmáticos, la realidad es que yo no me tocó ver nunca un estudio de zinc en sangre, es claro, pero bueno, nosotros ver que disminuían los síntomas, eso nos ayudaría a no realizar el estudio, pero a comprender que los niveles ya han llegado a su normalidad. Entonces, para que ustedes sepan ahí que se suplementa con esta cantidad y que se va a eliminar la suplementación hasta que el paciente deje de tener los síntomas. ¿Dudas con el zinc? No, mis. Ok. El zinc también es importante en la cicatrización, no viene, pero es importante en la cicatrización. En pacientes que llegan a tener algún problema de cicatrización, hay que también dar niveles adecuados de zinc. El cobre, el ser humano contiene de unos 50 a 80 miligramos de cobre en todo nuestro cuerpo, está distribuido en hígado, cerebro, corazón y riñones. A pesar de que el músculo contiene menor cantidad, dado que la masa muscular es más amplia, llega a albergar alrededor del 40% del cobre corporal, una gran cantidad. Se absorbe en el intestino delgado, donde hay antagonismo competitivo con metales divalentes, es decir, bueno, puede competir y a lo mejor disminuye la absorción cuando hay metales divalentes. Se elimina por bilis y orina. Es un componente de muchas enzimas de cadena respiratoria mitocondrial, como las citocromoxidasas, y por eso es importante este cobre, porque pues viene parte de la cadena respiratoria y es necesario.
Interviene en la transferencia de hierro desde los depósitos de ferritina a la molécula de transferrina, entonces tiene que ver con esta función para que se absorba el hierro. La ingesta ya recomendada en hombres y mujeres de 19 años en adelante son 900 microgramos al día, mujeres embarazadas 1000 microgramos al día y mujeres lactantes 1300 microgramos al día. Es importante cumplir la dosis, la verdad es que no es como común que haya deficiencias de cobre. Solo las hemos encontrado cuando el paciente tiene alguna fístula intestinal o un hipercatabolismo metabólico. Es decir, que el paciente esté muy grave en terapia intensiva, esté muy hipercatabólico o que el paciente tenga una fístula, es decir, un agujerito en el intestino y que por ahí esté perdiendo cobre. Pero realmente de otras razones no hay deficiencias de cobre. Ahí vemos las cantidades de cobre en semillas, en carnes, entonces pues bien, de hecho vienen miligramos y realmente lo que ocupamos son microgramos, entonces pues les digo, realmente no hay una deficiencia. Los síntomas de deficiencia: puede haber anemia, neutropenia otra vez, deficiencias de los neutrófilos, osteopenia. La enfermedad de Menkes es un error innato del metabolismo del cobre, es un problema genético y hay una alteración del transporte a través de la membrana del enterocito, cursa con retraso psicomotor, encefalopatía, anomalías óseas y una característica que se llama pili-torti, donde hay problemas estomacales. Entonces, esta es una enfermedad, no me ha tocado ver ningún niño con esta enfermedad, pero lo puede haber. La enfermedad de Wilson es otro error innato del metabolismo por acúmulo de cobre en los hepatocitos, porque el cobre, cuando tú das en cantidades muy elevadas, se puede almacenar en el hepatocito. ¿El hepatocito es la célula de qué órgano, chicos? El hígado. El hígado, perfecto, muy bien, correcto. Ahí apúntate 2 décimas, Aldrich, y apúntale que fue por participación. Ok, en el hígado. Y nosotros cuando tenemos un exceso de cobre vamos a tener este problema. Se va a acumular en el hepatocito y nos puede provocar problemas en hígado. Entonces también hay que ser muy cuidadosos. El cobre acaba acumulándose no solo en el hígado, sino también en el cerebro y la córnea. La sintomatología hepática, cirrosis y neurológica son trastornos motores y deterioro mental fundamentalmente. Realmente les digo, con la alimentación no va a llegar a esto, pero ¿saben con qué sí? Con nutrición parenteral. En la nutrición parenteral, los frasquitos que utilizamos llegan a tener mucho cobre. Y cuando llegamos a utilizar nutrición parenteral por mucho tiempo y no medimos adecuadamente el cobre, puede pasar esto. La nutrición parenteral es un soporte nutricio en el que nosotros nutrimos al paciente por una vena, ya sea una vena muy grande, una vía central, la subclavia, que es una vena muy grande, o una vena más pequeña, que es la nutrición periférica, parenteral periférica, que puede ser del brazo, la vena basílica. Realmente esa es la nutrición parenteral. Damos una mezcla de nutrientes a los pacientes cuando no pueden utilizar el tracto gastrointestinal. Y estos pacientes, como nosotros les estamos dando, dependiendo del tiempo que lo requieran, todos los elementos, si nos excedemos, como lo estamos pasando directamente a sangre, no pasó por intestino, pues todo se absorbió. Y si yo le estoy dando grandes cantidades de cobre, pues voy a provocar este problema y realmente pues hay que ser muy cuidadosos con esta parte. Ok, el cromo se absorbe en el yeyuno, aumenta su absorción los aminoácidos, el ácido ascórbico y los oxalatos, es decir, si tenemos la presencia de estos, pues se va a absorber en mejor calidad. Se transporta en el plasma unido a la transferrina o a la albúmina, o otra vez vemos la albúmina, la transferrina, que es otra proteína. Deficiencias: se presenta déficit en casos de malnutrición, malabsorción intestinal y pacientes con nutrición parenteral. Es importante. Realmente, de hecho, fíjense, esto es muy interesante. La deficiencia de cromo produce resistencia a la insulina, elevación de colesterol y triglicéridos, trastornos del crecimiento y neuropatía periférica. Por eso el cromo se empezó a utilizar mucho en pacientes que tenían diabetes. ¿Por qué? Porque se veía que el cromo podía mejorar esta sensibilidad a la insulina en pacientes que llegaban a tener diabetes. Realmente no es que te vaya a quitar la diabetes, no,
pero puede mejorar junto con una buena alimentación. En el hospital, en la parte de la nutrición parenteral, nosotros buscábamos dar niveles adecuados de cromo para evitar que hubiera esta resistencia a la insulina. Entonces, esto es muy importante, esta función que tiene el cromo de mejorar la sensibilidad a la insulina. La ingesta adecuada en hombres de 14 a 50 años son 35 microgramos al día, hombres de 51 años en adelante 30 microgramos al día, mujeres de 19 a 50 años 25 microgramos al día, mujeres de 51 años en adelante 20 microgramos al día, mujeres embarazadas de 19 a 50 años 30 microgramos al día, mujeres lactantes de 19 a 50 años 45 microgramos al día. Entonces es importante cumplir con estos requerimientos de cromo. Aquí vemos fuentes de cromo, es muy fácil obtenerlos, trigo, algunos jugos como de uva, el pan, el brócoli, la avena, los huevos, el jitomate, la pimienta negra, la lechuga, la carne. Entonces la verdad es que las fuentes son muy común, no es necesario la suplementación en sí. El selenio se absorbe en el enterocito. El enterocito, ya saben, es la célula, ustedes mismos me lo han dicho, la célula del intestino o las células intestinales, y se distribuye ampliamente por el organismo. La deficiencia nos puede provocar la enfermedad de Keshan, llamada así por descubrirse en esa provincia, y se caracteriza por una afección cardíaca en niños. Las enfermedades de Cushing-Beck, que afecta a los adolescentes y produce osteoartritis generalizada. La realidad es que nunca he visto estas enfermedades. En nuestro medio se han referido déficit de selenio en pacientes con síndrome de malabsorción, es decir, que haya fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, en pacientes con errores innatos del metabolismo, como por ejemplo la fenilcetonuria, fundamentalmente. La fenilcetonuria sí llega a ser un error común en bebés, un error innato del metabolismo común, y en pacientes con nutrición parenteral prolongada. Entonces, pues no es como una deficiencia, pero vemos que cuando hay patologías, pues sí vamos a tener esto. El requerimiento diario recomendado: hombres de 14 años en adelante 55 microgramos al día, mujeres de 14 años en adelante 55 microgramos al día, mujeres embarazadas 60 microgramos al día y mujeres lactantes 70 microgramos al día. Aquí vemos las fuentes de selenio, vemos que realmente pues es muy común, tampoco debería de por qué haber deficiencias. El yodo, creo que me falta yodo, flúor. Okay. El yodo se absorbe en el intestino delgado, se convierte en yoduro, se transporta en las glándulas tiroideas, salivares y mamarias. Cuando hay deficiencia de yodo vamos a tener problemas neurológicos, retraso en el crecimiento y deficiencia mental. La verdad es que no es común que haya deficiencia de yodo porque las sales que ahorita consumimos son sales yodadas, entonces realmente no hay esta deficiencia de forma común. La prevención del déficit de yodo en la población se realiza mediante la yodización de la sal, lo que les estaba diciendo. Aquí están las ingestas ya recomendadas. En hombres de 14 años en adelante 55 microgramos al día, mujeres de 14 años en adelante 55 microgramos al día, mujeres embarazadas 60 microgramos al día y mujeres lactantes 70 microgramos al día. Aquí está las fuentes de yodo. Realmente no es común la deficiencia. Normalmente los problemas con el yodo suelen suceder por problemas en la tiroides, entonces no es como porque lleves una inadecuada alimentación, normalmente es por problemas tiroideos. Y el flúor tiene una acción preventiva en la caries dental, aumenta la resistencia del diente, ustedes lo hemos visto, que los dentistas usan flúor, de hecho, forma fluoropatita en los dientes, inhibe el metabolismo de bacterias patógenas como la S. mutans y remineralizar el esmalte descalcificado de los dientes. Interviene en el estado de la mineralización ósea. El flúor se absorbe en el intestino delgado y en el estómago. Su absorción disminuye si se toma con lácteos, entonces la ideal es no tomarlo junto con el lácteo o no combinarlo porque contiene calcio y se va a preferir absorber el calcio. Se distribuye en el tejido óseo, dentario y en el hígado fundamentalmente. Y pues vemos que normalmente no hay deficiencia de flúor, porque vienen pastas fluoradas,
geles y barnices, flor sistémico en comprimidos, flor sistémico por medio de fluoración del agua potable. Entonces lo más común es de que la pasta lleva flor. Nosotros sabemos de esta parte odontológica que la pasta lleva flor y muchos alimentos tienen flor. La verdad es que no es común la deficiencia. Esta tablita, chicos, apúntenla en su libreta. ¿Por qué? Porque nos habla qué nos va a provocar las deficiencias de estos elementos y obviamente pues va a venir en el examen, ¿verdad? Entonces esta tablita es muy importante. Les doy un chancecito de que la escriban. Creo que se me va a apagar la reunión porque ya se cambió el plan. Ya acabo de pagarlo normal, pero no la alcancé a meter para esta sesión. Si se llega a acabar la sesión, vuelvo a abrir otra. A ver, déjame ver. No, el agua lo vemos en la siguiente clase. Apunten esto y cerramos la sesión. ¿Alguien tiene dudas, chicos? Miss, ¿me podría repetir los valores séricos de hierro en sangre, por favor? De 11 a 16 gramos por decilitro. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ok, les doy chance. No. Ok, les doy chance de que apunten y cerremos la sesión del día de hoy. O que le saquen un screen o lo que quieran, ¿no? Y después lo apuntan como quieran. Yo preferiría que lo apunten de una vez, pero bueno, si saben que son muy responsables y le quieren sacar una foto y un screen, lo pueden hacer.